Hola amigos, my name is Julio Foppoli and I want you to speak Spanish like a pro. Stage 2. Getting more details. Congratulations, you've made it to stage 2. As you know, making these videos takes a brutal amount of time. If you're watching this video, you are already supporting my channel. And if you give it a like, you are helping me even more. Thank you for that. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page to support my creative process. Thank you very much for being so awesome. Now let's watch the video once more. Bienvenidos a nuestra Notiloca número 6. En nuestro episodio de hoy, Anya Taylor-Joy. ¿Pero quién es Anya Taylor-Joy? A esa no la conoce ni la madre. Por favor, no seas ignorante. ¿De qué hablas? Anya Taylor-Joy es una joven actriz estadounidense nacida en Miami, Florida, en 1996 y que se hizo masivamente conocida por su protagónico en la serie de Netflix Gambito de Dama. Su padre era argentino y su madre española. ¡Epa! Podríamos repetir la historia. Yo argentino, tú española. ¿Qué te parece si después de este informe tratamos de hacer unos gambitos? Apenas nació, sus padres se mudaron a Argentina, en donde vivió hasta los 6 años. Luego se mudaron a Londres. Así es. Anya amaba a la Argentina y por eso se negaba a vivir en Inglaterra. Desde los 6 a los 8 años no quiso aprender a hablar inglés para que sus padres regresaran a la Argentina. Nos fuimos cuando yo tenía 6 y yo me encanta tanto Argentina que no me quería ir. Entonces yo le dije a mamá, bueno, yo no voy a aprender inglés, no lo voy a aprender. Yo vuelvo a Buenos Aires ya. Entonces lo aprendí cuando tenía 8 y... No le gustaban los días grises de ese país, que contrastaban muchísimo con los soleados y toda la naturaleza que veía en Argentina. Es muy diferente a Argentina, tipo venís acá, tenés el sol, tenés mucha naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. En este momento siento... Now it's time for comprehension check number 2. Decide whether these statements are true, false or not mentioned. Número 1. Anya nació en Argentina. Anya was born in Argentina. Número 2. Esta actriz se hizo mundialmente famosa gracias a la serie Gambito de Dama. This actress became famous worldwide, se hizo mundialmente famosa worldwide, gracias a la serie thanks to the series The Queen's Gambit, Gambito de Dama. Número 3. Para los 6 años, Anya ya había estado en al menos 3 países. By the age of 6, Anya had already been in at least 3 countries. Número 4. Anya aprendió inglés y español como lenguas maternas. So Anya learned English and Spanish as native languages. Número 5. Anya amaba tanto hablar en español que no quería irse de Argentina. Anya loved speaking Spanish so much that she didn't want to leave Argentina. Número 6. A Anya le gustaba más el clima de Argentina que el de Inglaterra. Anya loved more the weather from Argentina than the one from England. Número 7. Anya siente que su éxito es gracias a la mentalidad inglesa. Anya feels her success is due thanks to the English mentality, mindset. Bienvenidos a nuestra Notiloca número 6. En nuestro episodio de hoy, Anya Taylor-Joy. ¿Pero quién es Anya Taylor-Joy? A esa no la conoce ni la madre. Por favor, no seas ignorante. ¿De qué hablas? Anya Taylor-Joy es una joven actriz estadounidense nacida en Miami, Florida, en 1996 y que se hizo masivamente conocida
por su protagónico en la serie de Netflix Gambito de Dama. Su padre era argentino y su madre española. ¡Epa! Podríamos repetir la historia. Yo argentino, tú española. ¿Qué te parece si después de este informe tratamos de hacer unos gambitos? Apenas nació, sus padres se mudaron a Argentina, en donde vivió hasta los 6 años. Luego se mudaron a Londres. Así es. ANYA amaba a la Argentina y por eso se negaba a vivir en Inglaterra. Desde los 6 a los 8 años no quiso aprender a hablar inglés para que sus padres regresaran a la Argentina. Nos fuimos cuando yo tenía 6 y yo me encanta tanto Argentina que no me quería ir. Entonces yo le dije a mamá, bueno, yo no voy a aprender inglés, no lo voy a aprender. Yo vuelvo a Buenos Aires ya. Entonces lo aprendí cuando tenía 8 y... No le gustaban los días grises de ese país, que contrastaban muchísimo con los soleados y toda la naturaleza que veía en Argentina. Es muy diferente a Argentina, tipo venís acá, tenés el sol, tenés mucha naturaleza y de repente estás en Londres y es muy gris. En este momento siento... As you know, making these videos takes a lot of time. So if you like these types of materials, please help me out by giving the video a like and subscribing to the channel if you haven't done it yet. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. You can donate as little as $3 a month to support my creative process. Thank you. Muchas gracias. Now it's time to check how well you did. Número 1. ANYA nació en Argentina. Esto es... falso. Número 2. Esta actriz se hizo mundialmente famosa gracias a la serie Gambito de Dama. Esto es... verdadero. Número 3. Para los 6 años, ANYA ya había estado en al menos 3 países. Esto es... verdadero. Número 4. ANYA aprendió inglés y español como lenguas maternas. Esto es... falso. Número 5. ANYA amaba tanto hablar en español que no quería irse de Argentina. Esto es... falso. Número 6. A ANYA le gustaba más el clima de Argentina que el de Inglaterra. Esto es... verdadero. Número 7. ANYA siente que su éxito es gracias a la mentalidad inglesa. Esto es... falso o no mencionado. And this is the end of stage 2, getting some details. In our next video we'll work on stage 3, getting every detail. Please don't forget to like this video, subscribe to the channel, and click on the notification bell, so every time I upload some new materials, you'll be the first one to know. And if it's within your possibilities, please consider subscribing to my Patreon page. And remember, my name is Julio Foppoli, and I want you to speak Spanish like a pro.